¿Qué tal? Precisamente hace unos días me preguntaban qué es el interrogatorio. O sea, ¿cómo descubro la verdad en un caso penal? ¿Cómo logro ganar un caso? ¿Cómo logro interrogar? ¿Cómo logro preguntar? Fácil, quédate en este video y te voy a explicar qué es el interrogatorio, cómo realizarlo, cómo ejecutarlo, finalidad y cómo ganar ese proceso penal. Bueno, al hablar del interrogatorio, tenemos que tomar en cuenta algo que siempre hay que partir de esta idea. Siempre. El interrogatorio no lo vamos a encontrar en una norma, no lo vamos a encontrar en el Código Nacional, en el Código Penal, en un libro, no lo vamos a encontrar como tal. El interrogatorio es esa técnica natural que tenemos para interrogar, esa técnica natural que tenemos para saber y encontrar la verdad. Fíjense el escenario, imagínense el escenario, un niño cuando a cierta edad empiezan el proceso del por qué. Y entonces ese pequeñito nos empieza a preguntar, ¿por qué hay nubes en el cielo? Y nosotros le decimos, bueno, porque así es. ¿Pero por qué así es? Bueno, porque son gases que se forman y se condensan y están en el cielo. ¿Y qué es condensación? ¿Y por qué se condensan? ¿Y por qué están muy arriba? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese interrogatorio intensivo que hace el niño tiene una finalidad: satisfacer lo que en su percepción necesita conocer, lo que para él va a ser una verdad. Entonces el interrogatorio es natural, lo traemos natural. Una modalidad es el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el con qué, bajo qué, dónde. Son preguntas. Imaginemos un interrogatorio con esta mecánica natural de preguntar. ¿Me puede decir? Usted acaba de decir. Indíqueme dónde se encontraba el día de los hechos. Indíqueme dónde se encontraba cuando sucedieron los hechos. ¿Por qué se encontraba ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿En qué llegó ahí? ¿Quién lo llevó? ¿Estaba acompañado? Son preguntas que podemos hacer a lo largo de un interrogatorio. Me dicen, es que el interrogatorio está en la norma, está en el Código Penal, está en el Código Nacional. En el Código Nacional está lo que no puedes hacer. En el Código Nacional están las reglas que no puedes brincarte, porque procesalmente hablando hay que obedecer. Pero en el Código Nacional no te dicen la técnica. Entonces el interrogatorio no es una norma, el interrogatorio es una técnica natural innata al ser humano. El ser humano necesita conocer la verdad y desde ahí nos hacemos preguntas. Inclusive si nosotros hiciéramos más caso a esa voz interna donde nos preguntamos del porqué de las cosas y el cómo, pues vamos a empezar a saber cómo realizar preguntas. Me dicen también, ¿cómo aprendo a interrogar? Preguntando. ¿Cómo aprendo a contrainterrogar? Preguntando. ¿Cómo descubro la verdad? Preguntando. Preguntando. ¿Cómo aprendo a preguntar? Preguntando. ¿Ah? Entonces, preguntando aprendo, preguntando hago, preguntando. En el ejercicio de la práctica voy a aprender a realizar un interrogatorio. Entonces, primer punto es que el interrogatorio no es una norma, es una técnica y como técnica se tiene que practicar, perfeccionar y pulir. Como técnica tienes que ensayar, tienes que ensayar, tienes que ensayar. Pero esa técnica está vinculada necesariamente, sin objeción, podemos decir, sin duda, a algo que se llama estrategia. Si yo voy a preguntar sobre qué pasó el día 28 de agosto del 2023 a las 10 de la mañana, porque quiero saber exactamente que me digas qué pasó, dónde te encontrabas y voy a poder acreditar, voy a sostener mi estrategia, que es que tú no pudiste ver los hechos porque te encontrabas en la cocina y en la cocina no hay ventana. Donde hay ventana es en tu sala y además hay un árbol que obstruye la ventana. Entonces, en circunstancias, ya sea que te encontrabas en la cocina o en la sala,
Aún encontrándote, suponiendo, en la sala, tú no pudiste ver el hecho porque hay un arbusto tapando tu ventana. Entonces yo necesito que el testigo empiece a decir que él vio todo, que lo analizó, que lo vio, que él habló a la policía, que él realizó la llamada, que él vio cuando robaron el objeto, cuando entraron a robar al carro. Y le voy a preguntar, ¿dónde se encontraba usted cuando vio esos hechos que acaba de mencionar? Me encontraba en la sala. ¿Me puede indicar si en su sala hay algún tipo de ventana? Me pueden decir, objeción, no ha dicho. Ok. ¿Cómo es que usted desde la sala vio los hechos? Ah, es que los vi a través de una ventana. ¿Me puede decir exactamente dónde se encuentra la ventana? Sí, se encuentra arriba de mi sillón, hacia la calle. ¿Me puede indicar si es una ventana que tiene una visibilidad totalmente abierta? No entiendo la pregunta. Le voy a explicar. ¿Me puede decir si hay algo que obstruya la vista? No, nada. Ya busqué mi objetivo a través de mis preguntas. ¿Cuál era mi objetivo? Que él me diga que estaba en la sala, que él me diga que vio las cosas por una ventana y que no hay ninguna situación que obstaculice su vista. Entonces, puedo presentar una fotografía como prueba de refutación para acreditar que el testigo es imposible que haya visto los hechos desde esa dimensión visual que él manifiesta, porque él se encontraba en una posición que no era posible, es imposible que haya visto, porque estaba obstaculizado la visión a través de un arbusto. Y hay una fotografía, hay un perito criminalista, etcétera, etcétera. Pero dense cuenta que preguntando llegué al punto. Preguntando busqué mi objetivo. Preguntando es la técnica. El interrogatorio es la técnica. Mi estrategia era que el testigo diera información que me pudiera dar la oportunidad, el chance de atacar, de algún sentido, con la reputación de que ese testigo está mintiendo y es un testigo que no tiene que tener credibilidad. Entonces, de esta forma es como se trabaja el interrogatorio y el contrainterrogatorio. En esta mecánica, entonces, dejemos claro que el interrogatorio no es una norma, no es una regla, no es algo que voy a aprender en el Código Nacional. El interrogatorio es una técnica que debo practicar y practicar. Y el interrogatorio tiene siempre esta unión, ¿sale? Esta unión con lo que se llama estrategia. Si yo no tengo una estrategia, voy a ir a preguntar a lo que caiga. Entonces, la estrategia va primero que el interrogatorio y la técnica. Primero debo establecer mi estrategia y posterior debo establecer mi técnica. Mi estrategia es cómo quiero, qué quiero, cómo lo voy a pedir, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Son preguntas que me voy a establecer para planear mi estrategia. Y mi técnica es cómo voy a lograr cada objetivo de mi estrategia. Cómo voy a utilizar la información del testigo a mi favor. Cómo voy a lograr que el testigo quede como una persona que está mintiendo ante un juez. ¿Cómo voy a lograr acreditar que los hechos no pasaron de la manera en que lo está contando el testigo? Esa es mi estrategia, y el cómo y el dónde y el cómo lo voy a lograr es mi técnica. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué preguntas voy a utilizar? ¿Cómo voy a llevar? ¿A quién voy a pasar primero? ¿Al testigo A, al testigo B o al testigo C? ¿Qué evidencia voy a presentar primero? ¿Cómo las voy a llevar? ¿Cómo las voy a presentar? ¿Qué me conviene que presente? ¿Qué puede decir el Ministerio Público? Todo eso es un conjunto de estrategia y técnica. Entonces, en resumen, el interrogatorio es una técnica que debemos aprender y que debemos estar practicando. Me dicen, pero es que el interrogatorio tiene reglas de objeción y hay que saber qué vamos a objetar. Sí, tienes que conocer las reglas, pero no puedes llegar a la audiencia a estar objetando todo. Porque entonces vas a imposibilitar el buen desarrollo del interrogatorio y el contrainterrogatorio. El abogado que esté objetando a cada rato es un abogado que no conoce la técnica de refutación. El abogado que esté objetando, que esté objeto,
La objeción es lo que ataca a la pregunta, es decir, objeto porque es una pregunta que está mal formulada, dentro de los parámetros que el Código Nacional implica, sugestiva, argumentativa, impertinente, etc. Entonces, los abogados utilizamos estas objeciones, pero cuando sea necesario, no en todas las preguntas. Y por último, concluyo en el segundo punto más importante, que entendamos, aparte de que el interrogatorio es estrategia y no es norma, entendamos que la objeción va a atacar a la pregunta, pero la refutación va a construir un ataque a la respuesta. Y esto es lo que dejo en análisis. ¿Qué me conviene más? ¿Atacar la pregunta o desvirtuar la respuesta? La pregunta la van a reformular. Si tú atacas la pregunta, la reformula o la reconstruye, la hace de forma diferente y va a obtener el resultado. Pero si yo ataco la respuesta, esa respuesta ya no puede cambiar. Ya no se va a poder salvar. Y entonces el juego en un juzgado es esto. Es la técnica del interrogatorio, contrainterrogatorio, y va a una segunda vuelta que se llama reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. Y de esta forma los abogados debemos conocer la carpeta de investigación, los abogados debemos especializarnos en estas técnicas, en saber cómo persuadir al juez a través de los testimonios, cómo causar la empatía con el testigo, cómo trabajar al testigo para que nos dé la información y cómo utilizar la información que nos está dando a nuestro favor. Entonces esas cuestiones son habilidades que se desarrollan a lo largo de ejercicios, de práctica y evidentemente de lectura y capacitación. No vas a poder lograr tus objetivos y entender esto si no te profundizas en los temas y si no investigas y si no pues te causa esa duda de saber, quiero saber más y entonces me meto a desarrollar mis habilidades y técnicas. Los corporativos, los bufetes de abogados, los despachos tienen que estar integrados de gente con habilidades distintas. No tienes que saber hacer todo. Habrá uno que sea bueno para investigar, habrá otro que sea bueno para preguntar, para contrapreguntar, habrá alguien que sea bueno para hablar con el MP, para convencer a las partes, para buscar testigos. Entonces, cada persona, cada integrante de tu despacho tendrá una habilidad. Y eso es lo que se necesita para poder dar un buen servicio. Y entonces ahí es donde se va a empezar a ver resultados en la abogacía, donde se van a ver resultados objetivos en cada estado de la República Mexicana, cuando empecemos a ver corporativos que no solo sean de escritorio y de una persona, cuando empecemos a ver corporativos que tengan una institución operativa, que tengan un grupo operativo, que sean una sinergia, que estén involucrados con doctores, con peritos, que todo esté trabajando en la legalidad y en el marco de buscar un esclarecimiento de la verdad. Entonces, cuando veamos corporativos que salgan a la calle, que salgan a tomar fotografías, que salgan a investigar, que estén atentos al servicio que prestan, cuando veamos este tipo de corporativos, esto va a modificar toda la forma en la que venimos trabajando los corporativos a nivel nacional. Y va a modificar también el ejercicio del órgano técnico, que es el fiscal, porque entonces cuando la defensa empiece a hacer este tipo de actos y presionar un buen ejercicio de investigación, el Ministerio Público como encargado va a tener que hacer esto, va a tener que hacer una investigación objetiva, eficiente y eficaz. Y regresando al punto, para no salirnos, entonces el mensaje es ese: hagamos interrogatorios sin miedo, preguntemos sin miedo. ¿Qué pasa si me objetan? Nada, porque reformulo. Pero lo que sí debo cuidar mucho es la información que me dé el testigo. Nosotros somos el corporativo Garrido Sauri Abogados y nos dedicamos a capacitar a través de un centro de capacitación formativa que es el CECAFOR, Centro de Capacitación Formativa Garrido Sauri. Y precisamente tenemos diversos cursos en esta materia. Pero también tenemos estas cápsulas gratuitas donde nos gusta compartir lo que vamos aprendiendo y sin duda sería formidable, sería importante que si algún día te quieres capacitar con nosotros, pues nos los hagas saber, nos mandes un mensajito y para nosotros serás bienvenido a la familia CECAFOR. Te agradezco mucho haberte quedado hasta el final. Síguenos para más cápsulas en nuestras redes sociales, Corporativo Garrido Sauri y Centro de Capacitación Formativa en YouTube, TikTok, Facebook. Búscanos, suscríbete y permítenos seguir
con esta pasión que tenemos de transmitir, con esta pasión de la docencia. Danos like y comparte. Hasta pronto.